Hola, gracias por estar con nosotros en su programa semanal En Serio, aquí en Canal 44, en donde le llevamos a usted la información, las noticias, el análisis y las entrevistas de los temas que marcaron agenda, pero que también van a estar generando opiniones, sobre todo, y polémica durante los próximos días. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, buenos días para ti, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del día y la hora a la que nos esté viendo. Como siempre, les agradecemos su preferencia, sus comentarios que nos hacen en redes sociales, que nos hacen en la calle, sobre sus distintos puntos de vista, sobre los temas que llegamos a platicar aquí. Por lo regular le traemos temas que durante esta semana han generado algún tipo de controversia y sobre todo entrevistas con personajes de la vida pública o política, que es importante que usted escuche distintos puntos de vista. Empezaremos, como usted ya sabe, con la polémica. El primer tema que abordaremos es que se tardaron, pero por fin se pusieron de acuerdo. El diputado Alfredo Chávez será el coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, y esto va a generar que ahora sí se destraben el tema de las comisiones en el Poder Legislativo. Y bueno, pues ya empezó el registro para ver quién va a dirigir el Partido Acción Nacional a nivel estatal, sobre todo porque ya tienen que ir previendo la situación para el 2027. Inédito, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpa a Estados Unidos de la violencia que se vive en Sinaloa, luego de que Estados Unidos en un operativo lograra la captura del Mayo Zambada. Y luego, por otro lado, un tema también nacional, esta iniciativa para castigar la aportación de armas de fuego, pero también aquellas paraestatales que tengan la posibilidad de cargar armas de fuego, y también esta adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. En el segmento de entrevista nos acompañará la magistrada Miriam Hernández. Ella es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, nos viene a hablar de todos los cambios que va a implicar esta reforma judicial que se aprobó y se publicó ya a nivel federal, pero sobre todo los riesgos y cómo le puede afectar a usted estos cambios que se están planteando. Y en una segunda entrevista tendremos la presencia de Jocelyn Vega, y es diputada de Acción Nacional en el Congreso local, que viene a hablarnos de su actividad, sí, en el piso, en el territorio, pero también qué les interesa proponer en esta legislatura. Será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe ser. Vamos a dar inicio a la polémica en este programa, en esta emisión de En Serio, y Bernardo tiene el primer tema. Vamos a empezar con un tema del Congreso del Estado por todas las implicaciones que va a tener para los próximos meses, próximos años aquí, particularmente en la legislatura de Chihuahua. Y es que estos días ya se acordó que el diputado panista Alfredo Chávez va a ser el próximo coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado. Alfredo es un diputado reelecto, es decir, logra la reelección, y ocupaba anteriormente también este cargo al frente de la bancada azul en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que ha salido esta semana en el Congreso? Bueno, hay que comentarlo, Karina. Se tardaron casi 20 días en poder nombrar a Alfredo como coordinador de la Junta de Coordinación Política, que es, después de la presidencia del Congreso del Estado, quizá la posición más estratégica, más importante, porque ahí es donde caen los principales temas del Congreso del Estado. ¿Qué ha caído en el Congreso del Estado? Bueno, pues el tema de la reforma judicial, bien el tema de que vamos a estar hablando más adelante de la modificación de la integración a la Guardia Nacional por parte de la Sedena, y la modificación a la ley de armas de usos exclusivos del Ejército. Van a ser un sinfín de cosas que va a haber en el Congreso del Estado, y bueno, Alfredo Chávez como coordinador de la bancada panista le va a tocar ahora sí que estar entrándole a todos estos temas. Pero que la verdad es que se batalló para llegar a este acuerdo de que estuviera presidiendo en la Junta de Coordinación Política. Lo que sí pudimos notar, y lo hemos mencionado desde semanas atrás. Morena votó en contra, pero los demás partidos, MC, PRI, todos los demás aceptaron. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que a final de cuentas, si nos regresamos al primer día, en donde fue tomado simplemente el pleno por manifestantes que pues siguen como este tipo de afiliación a Morena, pues la verdad es que se me antoja para que sean 3 años de un Congreso muy álgido, muy, muy difícil el tema de llegar a acuerdos. Ojalá que se sobreponga sobre una ideología política el bienestar de los chihuahuenses, porque a final de cuentas fueron electos en una democracia y les va a tocar legislar para todos. Entonces yo creo que es importantísimo, ojalá que trajeran esa calidad política a cada uno de los diputados. Pues yo creo que va a haber mucha división, sí, no va a estar fácil en el Congreso del Estado, y va a ser recurrente que lo estemos abordando aquí en serio. Segundo tema, Karina. Pues que ya comenzó el registro para dirigir Acción Nacional Estatal. Vimos ahí a Daniela Álvarez, que ya entregó la documentación que se requiere precisamente para llegar a esta dirigencia. Hasta este momento creo que nada más ella se ha registrado.
nos va a pasar como a nivel nacional con Luisa María Alcalde, ¿no? Se me hace que con Daniela, de que prácticamente es la que se registra y es la que va a ser, a menos que salga otro personaje que le interese ponerle un poquito de picante ahí a Acción Nacional, que no les quedaría mal, de verdad, como estrategia hasta de comunicación, para hacerse presente, digo, para eso les puede llegar a funcionar. Pero a lo que voy es a lo siguiente, tienen que estar ya muy puntuales viendo las próximas elecciones porque les va a tocar organizar pues todo el trayecto, toda la parte territorial, todo lo que se requiere, todo el esquema para las próximas elecciones a la gubernatura en Chihuahua. Pues te acuerdas de mí que sí se va a registrar alguien más en el Partido de Acción Nacional. Históricamente siempre les ha gustado dar la contra y generalmente los candidatos oficiales se les complica. ¿Por qué Daniela? Pero definitivamente va a ser Daniela la próxima presidenta. ¿Por qué Daniela? Porque bueno, pues va a ser en su calidad de mujer, porque le va a tocar defender diferentes temas y particularmente yo apunto a esto, o sea, el Senado de la República con una Andrea Chávez que día y noche está pensando y creando y haciendo para ver cómo le pega a la gobernadora. Ella quiere ser la gobernadora, obviamente que esa es la intención, con o sin razón, algunos temas tendrá razón, algunos temas no, pero no hay quien le responda. Y a lo mejor quizás es algo, Karina, que tengamos que elevar y quizás es algo que como sociedad tengamos que cambiar, de que cuando una mujer critica algo fuerte, si le responde un hombre como que se pone en esa calidad de víctima, y es que yo soy mujer y tú eres un hombre y me estás agrediendo. Entonces se tiene que empatar, lo veo yo, con un tema de género para poder responder con el tono que dice Andrea, pues, o sea, porque Andrea habla fuerte y habla claro. No, y aparte es contundente y debemos de decirlo, es buena oradora, pero también cuando un hombre tiene la capacidad de poder contestarle y con los mismos en ocasiones adjetivos descalificativos, para mí son descalificativos bastante fuertes, pues también que se pongan a la par, porque entonces sí se ponen en papel de víctima. Creo y que tenemos que todo que evolucionar, aquí nos tratamos como igual, Karina, creo que así debería de ser precisamente en todas las circunstancias. Tercer tema tiene que ver mire, son dos temas nacionales. Generalmente dejamos un tema nacional al final, pero ahora sí van a ser dos temas nacionales. ¿Por qué? Porque en realidad están pasando muchos cambios que nos van a terminar por repercutir aquí en Chihuahua. Claro. ¿Y qué sucedió ahora? En serio, es inédito. Yo creo que esto nunca lo hubiéramos visto. Es más, López Obrador no se atrevió a hacerlo cuando no tenía la supermayoría, pero ahora sí anda empoderado con sus reformas, anda empoderado haciendo y deshaciendo, y ahora el colmo de los colmos, culpa de la violencia en Culiacán a Estados Unidos. Así, o sea, lo dijo textualmente, no es invento, no los medios de comunicación mala leche, no, dijo que por qué, o sea, cuestionó que por haber capturado al Mayo Zambada, Estados Unidos, pues él que fue el que propició la violencia. Que se suman, Karina, estas declaraciones del presidente a lo que dijo el comandante de aquella zona militar, que el tema de la paz, el tema de reducir la violencia, le correspondía a los cárteles, que ellos pararan, que ellos se pusieran de acuerdo. Dios mío, ¿dónde carajos está el Estado de Derecho? Ajá. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Para eso pusimos las autoridades, para que nos den seguridad, no para que se anden echando la culpa y diciendo que ahora la seguridad y la tranquilidad, que por cierto aquí en Chihuahua hemos tenido incidentes muy graves, depende de los malos. Oye, no, es que es increíble, pero ya se veía venir, Bernardo. A ver, a mí no me extraña nada cuando se realizó la detención del Mayo Zambada, y me voy a remitir a estas palabras que te lo puntualicé mucho. ¿Te acuerdas que decía, si el señor tomó el riesgo de tomar un avión e irse a Estados Unidos, me queda claro que en México no tenía ningún riesgo, ¿eh? O sea, aquí, por lo que veo, las autoridades mexicanas no lo estaban persiguiendo ni lo estaban buscando absolutamente para nada. Y luego decir todavía que las condiciones de inseguridad que se tienen en la zona de Sinaloa es por la injerencia de Estados Unidos. Otra cosa que me quedó muy clara es que cuando Estados Unidos se lo propone, logra hacer las cosas, y en materia de seguridad también. Aquí en México. Entonces ese tema de soberanía y de que nos respeten, pues se queda en el discurso, Bernardo. Sí, pero yo también algo que ya había dicho, en lugar de darle gusto a López Obrador porque detuvieron a uno de los delincuentes más buscados del mundo, no, parece que le pudo. Cuarto y último tema. Pues sobre todo esta iniciativa para el tema de la aportación de armas de fuego, dice que castigar, pero no es tanto para castigar la aportación de armas de fuego, sino que se les dé la oportunidad a aquellas empresas particulares o paraestatales para que las personas que están a cargo del tema de seguridad puedan portar un arma de cierto calibre. A esto agrégale la situación de que la Guardia Nacional también ya en este momento pues ya fue votado, ahora sí que por toda la Cámara, para que ya sea adherida a la Sedena, lo cual pues era algo que ya se esperaba, ¿no? Que se militarizara el país. Y pues bueno, estas dos modificaciones que a mí lo único que me muestra es que vamos a tener un país muy armado, que no se supone que el presidente estaba en contra de las armas.
Y de la militarización. Hay muchos carteles de López Obrador diciendo no a la militarización, y es el presidente que más ha militarizado el país, y con esta iniciativa de él, de la Guardia Nacional, una fuerza de orden civil, armada obviamente, integrarla a la milicia, entonces ya no hay una fuerza de orden civil. Exacto. Mira, el ejército es, desde el punto de vista organizacional, de armamento, de personal, de adiestramiento, de capacitación, definitivamente la institución más poderosa y más fuerte de México. Claro. Pero en un encontronazo, si lo quieres ver así, Karina, en donde los militares quisiesen dar un golpe de Estado, había una guardia civil, Claro. había una fuerza civil, llámese Policía Federal, como usted lo gana, que podría enfrentar con armamento, quizá no tan sofisticado, pero muy decoroso, porque la Secretaría de la Función Pública tenía helicópteros, lo que usted guste y mande, vehículos blindados. O sea, se mantenía el equilibrio, había un contrapeso en cuanto al tema de las armas, en cuanto al uso de las armas de una autoridad militar y una autoridad civil. Al fusionarse, discúlpame, es una de las peores estupideces que se pudieron haber hecho, porque entonces ya solo van a ser militares, o sea, ya todos van a estar en el mismo bando, y entonces sí abrimos paso a esto que nos han dicho muchas veces, a un tema en serio de una dictadura militar, a un tema de quién nos va a defender, y se suma esta iniciativa. Es que sí hubo iniciativa para, se va a modificar y van a prohibir más la aportación de armas, cuando en otros países la aportación de armas es un derecho de los ciudadanos, porque precisamente nos debemos de defender. Yo estoy a favor a que haya aportación de armas, a que podamos tener armas nosotros en nuestra casa, pero como lo hacen en Estados Unidos, en donde no hay rejas. Decimos, es que en Estados Unidos no hay rejas. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que metiéndose a su casa le van a disparar. Y aquí no, los delincuentes en las calles y nosotros enrejados o tras las rejas, porque no tenemos cómo defendernos. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le llevamos a usted los temas y las entrevistas que están marcando tendencia, que están marcando agenda política y social en el estado de Chihuahua. Y uno de los temas a los que más le hemos dedicado tiempo, sobre todo por la importancia y por la trascendencia que va a tener no solo hoy, sino para incluso las próximas generaciones, nos referimos al tema de la reforma al Poder Judicial. Invitamos el día de hoy a Miriam de Hernández. Ella es la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio. Miriam, te hemos escuchado porque pues has salido desde que se conoció este proyecto a la defensa del Poder Judicial, a la defensa de la división de poderes, a la independencia que deben de tener los jueces y el Poder Judicial, pero finalmente pasó esta reforma ya con la supermayoría de Morena, además en un tiempo récord, tanto en la aprobación Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, con todo lo que se fue viviendo en cada una de ellas, y luego ya finalmente tanto la aprobación por los congresos estatales también en cuestión de horas, y finalmente la publicación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta para empezar, porque mucha gente dice que ya está consumado este tema. Todavía hay esperanza, todavía puede haber marcha atrás, todavía puede haber algún cambio luego de lo que vimos y lo que vivimos los mexicanos. Bueno, hay muchos criterios, se han escuchado muchas opiniones a favor y en contra, y depende de qué lado del equipo estás, puedes decir que sí se puede o que es irreversible. Nosotros consideramos que, respetando el Estado de Derecho, el que parece que se está desconociendo en el Ejecutivo, todavía hay recursos que interponer, todavía podemos dar una batalla que nos puede llevar algo de tiempo, pero que definitivamente la vamos a agotar y seguramente podemos llegar a buen puerto. Esto te lo comento porque, bueno, pues tú eres la titular del Poder Judicial aquí en Chihuahua, y hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no solo es la reforma federal, sino también implica armonizar o da un plazo de 180 días para armonizar esto en lo que es el Poder Judicial local o de los estados, porque lo que buscan es precisamente quitar a los jueces, en este caso a los magistrados, y que se replique este modelo de elección de voto popular. Y esto, pues, de entrada, pues, viola los derechos laborales de los trabajadores y un sinnúmero de disposiciones que están en la misma Constitución, pero que finalmente pareciera que no le interesan. Y digo este tema porque hubo algunas suspensiones inclusive para que los mismos diputados no llevaran a cabo la sesión y la votaron. Hubo suspensión para que no se publicara, y de todos modos
ahora sí que les valió, discúlpenme la expresión, y pareciera que ya lo que está haciendo el Poder Judicial Federal, al menos vía Presidencia de la República, como que ya ni siquiera lo están tomando en cuenta. Entonces, ¿qué estás haciendo tú o qué puedes hacer tú? Sobre todo, ¿qué mensaje debes de mandar al Poder Judicial y qué podemos esperar en los próximos días y semanas? Hemos estado con todas estas agitaciones y con todas estas preocupaciones. En primer lugar, yo les diría a mis compañeros que como saben, hemos estado haciendo múltiples gestiones, que tengan tranquilidad. Vamos a estar en comunicación próximamente con algunos de ellos que son los más afectados, es decir, jueces y magistrados, que no implica que los demás no estén en un problema, desde luego. Afecta la carrera judicial de todos, los derechos adquiridos, la estabilidad laboral de todos, pues si ya se atrevieron a hacer esto con cualquiera de los niveles, ellos únicamente están generando espacios, ellos no van a respetar la antigüedad, ni el nombre, ni el trabajo de nadie. Entonces, nos vamos a sentar a platicar, vamos a empezar a definir la estrategia legal, desde luego que es complicado, pero se tiene que semblantear, y como abogados que somos, tenemos que definir lo que vamos a hacer y por dónde vamos a empezar. Es una batalla legal, es largo, es un litigio, nosotros somos los profesionales en eso, entonces prepararnos para eso y avanzar. Mientras tanto, las actividades del Poder Judicial no se detienen, tenemos un compromiso, estamos conscientes de muchas fallas, de muchas necesidades, estamos trabajando en eso. En primer lugar, nosotros nos debemos a la gente, estamos tratando de dar el mejor servicio con independencia de lo que ya nosotros tenemos que hacer en este tema de la implementación de la reforma. Semanas atrás tuvimos aquí una coordinadora de jueces de distrito del nivel federal, de jueces precisamente, y nos decía, somos conscientes de que se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial, que sí tal vez no se percibe esta parte de justicia para los mismos justiciables. ¿Qué tanto? Y es una frase que se me quedó mucho de Alejandro Domínguez y siempre le doy el crédito porque yo creo que es la que más retrata esta parte de la modificación o la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tanto realmente va a mejorar o va a empeorar la justicia para los justiciables esta reforma? Fíjese, eso es muy fácil y muy práctico, y ustedes en el medio han recibido infinidad de quejas, denuncias, han estado incluso presentes observando un montón de deficiencias. No vamos a hablar de las cosas buenas, que son todavía muchísimas, pero si nos vamos a centrar en este discurso que ha construido el presidente, ¿no? De hablar de los puros errores. Si en este momento, con jueces, con esta experiencia y esta calidad y con la cantidad de capacitaciones que estamos generando, podemos cometer errores, imagínense si de repente se barren todos esos espacios para poner a mis amigos conocidos, los que ganan en la tómbola y los que evidentemente se identifican con un proyecto, sin la capacidad, la experiencia ni la preparación. Realmente la respuesta está ahí. Evidentemente no vamos a mejorar, estamos corriendo un riesgo brutal todos, desafortunadamente la gente no lo ve, lo vamos a resentir directamente, muchísimo más en el ámbito local, que es el que resuelve todos tus problemas cotidianos, los choques, los robos, los divorcios, las pensiones. El día a día va a dar al Poder Judicial local. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Realmente estamos beneficiando a alguien? Obviamente no, obviamente no. Es un problema muy grave. En este momento no se percibe, pero la afectación es mucha y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Me vuelvo al tema que decía Bernardo, si todavía existen mecanismos. Sé que se han dado casos o se pueden traer en Latinoamérica donde se han inconformado ante una corte interamericana. ¿Se ha buscado eso? ¿Se va a buscar sobre todo que haya esta inconformidad, algún recurso legal en donde tengan que entrar tal vez autoridades internacionales para ver qué es lo que está pasando en México? Sobre todo, que sé que el argumento que pudieran utilizar mucho es la parte de los derechos humanos, que sería como un retroceso grande para el tema de derechos humanos a nivel internacional, y hasta dónde tienen esperanza que sí se dé como en otros países. Bueno, son derechos humanos, derechos laborales, derechos de permanencia, derechos adquiridos. Es un conjunto de derechos violentados que evidentemente sabemos que los constitucionalistas y otros más no dan esperanzas de que prospere ningún recurso. Ese precisamente es el motivo de la impugnación, que no es posible que no exista ningún recurso. Entonces es evidentemente violatorio de tus derechos humanos, al igual que
Tribunal de Disciplina, que es la Santa Inquisición, que no cabe ningún recurso. Evidentemente no se puede trabajar así. Tenemos que agotar todas las instancias y empezar a sabiendas de que nos van a desechar, de que vamos a tener que recurrir, para poder ir escalando y aspirar a que intervengan los organismos internacionales, la Corte Europea, la Corte Interamericana, para llegar a un resultado. ¿Cuánto tiempo se vaya a llevar? No sabemos, pero nos toca hacer patria y esta es una de las maneras de cómo la vamos a hacer. Todavía tenemos patria y todavía creemos en el Estado de Derecho y lo tenemos que agotar porque esa es nuestra responsabilidad. Magistrada, sin embargo, si bien es cierto, todavía existen estos recursos, pareciese que se diluye la esperanza, vamos a decirlo así, de poder mantener o de echar abajo esta reforma, partiendo del principio de que la misma presidenta electa Claudia Sheinbaum pues ha estado participando tanto públicamente diciendo que está a favor de la reforma, estuvo cuando se firmó la publicación en el Diario Oficial de la Federación y sigue como que defendiendo mucho todo este proyecto. No obstante, en contraparte está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inclusive días antes se fue a paro, me parece que todavía continúan en tema de paro laboral, y los ministros están pues claramente divididos, ¿verdad? Con 8 ministros que están en contra de la reforma, 3 que están a favor. Sin embargo, pues ya vimos que las presiones fueron muchas. O sea, al decir tú, vamos a hacer patria, ¿hasta dónde la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua va a dar esta batalla? Porque finalmente también es una decisión. Y te lo digo porque esta semana vimos una foto en donde yo conté por lo menos 13, 14 presidentes de tribunales superiores de justicia de otros estados, donde ya se estaban reuniendo, no recuerdo con quién, pero para impulsar esta reforma en sus estados. Es decir, dentro de los poderes judiciales también como que hay una división, ¿no? No, los presidentes de algunos tribunales se reunieron con la Secretaría de Gobernación en busca de una alternativa para atenuar o contener la dichosa reforma. No fue pues reforma. El apoyo, pues. No fue así. Y yo no encuentro, o sea, en este momento y con todo respeto, que intervención tenga la Secretaría de Gobernación más allá de la político partidista, por eso yo no estuve en esa reunión. Y los mismos presidentes en las reuniones hemos comentado que tienen un escenario muy complejo, incluso forzados, incluso hasta por los ejecutivos de sus propios estados o con un Congreso de totalidad morenista. No hay mucho, o sea, esta reforma te ata las manos, estás en un círculo, te elimina los recursos, las posibilidades, no había mucho que se pudiera hacer. Sin embargo, esto no implica que ninguna persona jurisdiccional en su sano juicio pues pueda estar a favor de esto. Lo sabrá. Y habrá otros intereses, desde luego. Claro. Y es muy válido crecer y aspirar, incluso aplastando a los demás. Es muy válido, ¿no? Cada quien y sus principios. Pero no implica que la gran mayoría lo haga. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde? A título personal, yo voy a dar la batalla, yo soy de estar en la punta, yo soy de estar enfrente, no es la primera vez y ustedes lo saben. Sí, ahorita representando al Poder Judicial hasta donde mis fuerzas alcancen y hasta donde la mayoría decida, porque yo consulto al Pleno y también consulto a las bases que son los jueces, hemos estado en comunicación, estamos en conjunto, pero si la mayoría se va retirando o van generando condiciones para cada uno de ellos, está bien. ¿Qué es mi prioridad ahorita? Como la titular del Poder Judicial, buscar las mejores condiciones para cada uno de ellos, para permanecer o para retirarse quien así lo desee. Yo, en lo particular, mi naturaleza me da para seguir intentando hasta donde pueda llegar, hasta sus últimas consecuencias. Te lo pregunto, ¿por qué? Porque ya vimos qué pasó, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, donde les faltaba un voto y el desorden, para no decir más feo, que se hizo, y presionaron con órdenes de aprehensión, presionaron con investigaciones, retuvieron a un senador, y bueno, pues este caso que pasó con la familia Yunes, que bueno, finalmente fue la que inclina este voto para que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, Miriam, quisiera preguntarte un tema que ahorita abordaste que es importante. Dices, estoy trabajando y estoy enviando el mensaje para que continúe el trabajo, pero debe ser difícil, claro. ¿Por qué? Porque batallaste 15, 20 o más años para conseguir una posición de juez, que no es sencilla,
y que te digan, pues es que ya te tienes que ir, además sin respetarte ninguno de tus derechos. O sea, es difícil sacar el trabajo hasta estos días. Claro, ¿no? que es difícil, pero también conocemos la responsabilidad que tenemos y todos mis compañeros están conscientes y están haciendo su trabajo y están al pie del cañón y no se ha afectado a nadie, y la ciudadanía debe saber, no paramos ni un día. Sí, No no afectamos a nadie, en ningún momento buscamos perjudicar a nadie. Somos responsables y conscientes de lo que estamos haciendo. Claro que es difícil y son noches de insomnio y piensas qué vas a hacer y tu proyecto de vida y la escuela de tus hijos y todo, pero te tienes que levantar y tienes que salir adelante. No te vas a quedar sentado en una banqueta a llorar tu desgracia y a dejar de hacer. Además, para ganar hay que merecer, y para merecer hay que dar el mejor servicio que podemos, y hay que sacar de toda esta mala fortuna las reflexiones y las reformas oportunas para que las cosas sucedan y sucedan bien, para que la gente no sienta ese vacío. Muy bien. Estamos platicando con Miriam Hernández, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, y les recuerdo, si tiene su teléfono celular, que puede seguir la nueva página en Facebook de Canal 44 Chihuahua para que usted esté informado 24/7 de lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo, y por supuesto pueda ver este programa y todos los contenidos que estamos generando para usted día con día. Estamos con Miriam Hernández, ella es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y continuamos con la entrevista, Karina. Miriam, sobre todo esta parte, se ha hecho un cálculo, si algo ha servido a este gobierno federal para hacer modificaciones de ley, es el tema económico y el tema de corrupción. Se ha medido cuánto le va a costar a los mismos ciudadanos el pago de indemnizaciones a toda la cantidad de jueces y magistrados, porque se tienen que llevar una indemnización, comparándolo con lo que el señor dice de un tema de optimización de recursos y sobre todo en el tema de corrupción. ¿Por qué no existe un proceso, si existen tantos actos de corrupción por parte de mismos jueces y magistrados, en los que estén en la cárcel? O sea, esta parte que para mí es como un discurso del presidente, que mientras yo no vea a alguien en la cárcel, pues entonces no se está pagando la corrupción de ningún lado, en ningún lado. Y en el tema económico, el cálculo matemático de cuánto le va a costar al país el tema de la indemnización y hacer el cambio o el brinco a la nueva forma de tener el Poder Judicial. Porque es una construcción y un discurso absurdo. Porque si no existe un proceso y tú crees que no están avanzando los mecanismos de control de esa clase de conductas, entonces optimiza la legislación para que funcione y se pueda destrabar y pueda caminar. Es frustrante también para nosotros agotar procedimientos que no tienen ni pies ni cabeza para poder llegar a una resolución, y al menos con nosotros sí hay resoluciones, sí hay suspensiones, sí hay amonestaciones, sí hay ceses, que luego los tengamos que litigar porque la ley genera huecos y lagunas porque pareciera que la hizo alguien que no quiera que funcione. Esa no es nuestra responsabilidad, y nosotros lo hemos sugerido y nosotros estamos a favor de eso, porque eso mancha a toda la institución, y por uno no la podemos llevar todos. Entonces, es ese juego del discurso, es la mentira y el discurso que construyó para llegar a esto. Claro. O sea, realmente no tiene ningún interés de que las cosas mejoren, porque sigue teniendo sus clientes y sigue avasallando para que se haga lo que él quiere. Entonces, el impacto económico es muy serio. Vamos a ver en el tema de la reforma laboral, que es una consecuencia directa de las conclusiones del TEMEC, ¿qué va a pasar cuando se está incumpliendo con las cláusulas del TEMEC, cuando es un tema de rescisión por responsabilidad imputable al país? Okay. A ver, ahí la repercusión Pero económica, valdría la pena, ¿no? Hacer como ese cálculo financiero, porque pareciera, y lo voy a decir así, pareciera que aunque tengamos estadísticas los mexicanos, es una situación que no puedo decir que yo, ahí sí no puedo decir que nos negamos, porque la verdad es que yo sí me baso mucho en estadísticas para hacer comparaciones, pero que muchos mexicanos se niegan a ver. Sobre todo por esta parte, insisto, el cálculo matemático de en cuánto le va a costar al país la indemnización y el cambio. Yo creo que es un discurso que pudieran adoptar bastante, pero a final de cuentas me quedo pensando en esas personas, y se los digo a ustedes dos que son abogados, esas personas que desde jóvenes son a esos a los que les ve la naturaleza de liderazgo, que se meten en una facultad de Derecho,
que desde que entran a la Facultad de Derecho están con el sueño, con la ilusión tal vez o de litigar o de irse a un poder judicial. ¿Cómo enseñarle a las nuevas generaciones el derecho y sobre todo a qué pueden acceder con estas condiciones en las que estamos? Es que cuando hace esto y degrada la profesión y degrada a uno de los poderes, es muy difícil que tú le puedas transmitir a una nueva generación, que además es muy cambiante la pandemia y todavía esta generación cambió. Ya la manera de enseñar y lo que se tiene que enseñar es distinto. Y todavía te pasa esto, o sea, sí tiene también una repercusión en la educación, y desde luego que platicamos con el rector de la UACH, que le mando un saludo además, que estamos preocupados de qué va a pasar con la Facultad de Derecho, qué va a pasar con la impartición de estas materias, hacia dónde vamos. Sí. Si en la práctica está desmoronándose todo, desde luego que hay una implicación y hay un tema que tampoco se ve y que tampoco se está apreciando. Claro. Se vendió en el discurso este tema de la corrupción, lo hemos mencionado aquí muchas veces, de que la corrupción en el Poder Judicial y que hay que acabarla. Si con la votación directa se acabara la corrupción, pues entonces no habría diputados, presidentes, alcaldes corruptos, ¿verdad? Y desafortunadamente lo que más ha habido o ha generado este país vía votación directa, vía democracia, ha sido en muchos casos políticos corruptos. Y esto se puede presentar también con los jueces. Claro. Por supuesto que vía elección popular se abre la puerta para que haya jueces corruptos. Pero preguntarte como presidenta del Poder Judicial en Chihuahua, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven? Digo, de manera externa quizá uno puede decir, los riesgos es un silogismo muy sencillo que acabo de hacer. Evidentemente que esto no va a acabar con la corrupción, pero ¿qué riesgos ven ustedes hacia el interior de qué pueda pasar con el Poder Judicial y cómo se le va a afectar a la gente, por ejemplo, que nos está viendo? A mí me preocupa desde la integridad de los propios integrantes del Poder Judicial. Okay. Claro. En este por este momento, ambiente que se ha generado. A ver, si nada más en estos temas electorales, ¿cuántos candidatos asesinados vimos? Sí. Evidentemente, el crimen organizado está enquistado en todo. No puedo afirmar, creo que el Poder Judicial está a salvo todavía de eso. No lo puedo afirmar, no tengo pruebas ni evidencia, pero es por obvio que si nos vamos a ir a una campaña, que si le empiezas a deber un favor, esa gente se va a involucrar, van a colocar a sus piezas, claro. Y entonces te vas a deber esa gente, y el día que no hagas algo, ahora sí vamos a poner en peligro hasta la integridad de las personas, lo que hasta ahorita no había pasado. Entonces, esto es muy grave. Vamos a empezar a ver atentados y ataques a los que no estamos acostumbrados y que no deseamos de ninguna manera. Es cierto, la corrupción no se va a terminar. O sea, ya lo vimos, no habría políticos, tú lo acabas de precisar. Entonces, ¿por qué si estamos tratando de blindar en lo posible, se contamina de esta forma? ¿Qué va a pasar? Que pasado mañana tienes un choque, un percance y no hay ni siquiera un juez que te resuelva tus daños. No hay quien te resuelva con perspectiva de género un tema familiar, una pensión alimenticia, una convivencia supervisada. ¿Qué va a pasar con todas estas especializaciones? ¿Qué va a pasar con los programas que vienen desde la embajada, que tenemos años con la implementación de la reforma penal, con la implementación de la reforma laboral, con los programas contra las adicciones, contra el narcomenudeo, que tanto están afectando a nuestro estado? ¿Qué va a pasar con los programas fronterizos de cooperación de restitución de menores y de adopciones internacionales? ¿Cómo le vamos a hacer si en este momento que estamos capacitados y perfeccionándonos y buscando nuevas estrategias y nuevos rumbos para implementar mejor todos estos programas, de pronto quitas a toda esa gente y metes a todos nuevos sin experiencia? Y no tengo nada en contra de un estudiante egresado. Se les da la oportunidad y evidentemente en el transcurso y en el caminar vas creciendo y vas adquiriendo experiencia, y hablo por mí. Evidentemente vas a llegar a eso, pero no puedes llegar de golpe a una jurisdicción, a un juzgado, a una segunda instancia, si no tienes el bagaje necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, nos dijiste, bueno, en lo personal hasta donde tope. ¿Por qué? Porque hay implicaciones, seguramente ya hay presiones, Miriam, para tratar de alinear a los poderes judiciales a esta reforma. Sí, seguramente va a haber más presiones conforme vaya avanzando este tema, pero finalmente pues se tiene que llegar y tiene que haber dos escenarios.
Yo creo que esta reforma se va a caer, pero no sé cuándo, ¿eh? Puede ser que sea pronto, pero Yo puede ser que también sean creo. 10, 15, 20 años y finalmente el daño puede que ya esté hecho, ¿no? Sí. En el escenario de cómo va ahorita, de que sí la reforma se tenga que implementar sí o sí, que independientemente de los recursos legales que ustedes quieran agotar, pues, ¿qué es lo que deben de hacer pues los magistrados y los jueces y los trabajadores del Poder Judicial? Porque pues llegando el juez pues va a querer poner a sus amigos y va a querer poner a sus Exacto. conocidos, o sea, Exacto. ¿qué hacer pues, Miriam? Por eso Porque te es algo que comento. necesariamente en ese insomnio que nos dices que traen, pues deben de pensar. Mira, por eso te comento que la incertidumbre es para todos, o sea, no es como muchos piensan de que, estos ya se van y voy a llegar yo, no, o sea, no hay que ser tan ingenuos, ellos tienen su proyecto, su gente y no les va a interesar a nadie, o sea, tenemos que ser muy cautelosos de no caer en esas provocaciones, de no irnos con el canto de las sirenas, de mantenernos unidos y conscientes del momento en que estamos viviendo, empezar incluso a semblantear a futuro cómo le vamos a hacer, empezar a pensar cómo se va a hacer la armonización de nuestra Constitución en su caso, las leyes orgánicas, la ley de pensiones incluso, o sea, todo lo secundario, lo accesorio que se tenga que estar contemplando ahorita, que ahorita no está sucediendo porque el Congreso está acatando una suspensión como debe de ser, o sea, ni siquiera para pronunciarse en contra. Entonces, vamos a sortear esa parte y vamos a ver cómo vamos a llegar en algún momento. Yo creo que va a ser muy necesario sentarnos con las fracciones parlamentarias, exponerles cuál es la conformación y cómo está bien organizado y que conozcan muy bien el organigrama y el funcionamiento del Poder Judicial para que no se tome una decisión equivocada en el momento de legislar o de armonizar las legislaciones. Hay algo que tenemos particularmente los mexicanos que nos han educado de tal forma que no presumamos nuestros logros. Sin embargo, creo que esta educación también ha hecho que el discurso de esas personas que no creen que se debes de merecer las cosas o que te las debes de ganar, pues ha servido para manejarlo de tal forma como si Miriam Hernández, la gobernadora del estado, los que han sido presidentes, por ejemplo, la expresidenta del Congreso, la actual presidenta del Congreso, pues dieran un salto. Yo creo que esa parte es importante porque en ocasiones las personas ni dimensionan qué tantos años le lleva a una persona en su carrera judicial para llegar en el puesto en el que tú estás. Y particularmente te quiero preguntar a ti, ¿por cuántos puestos pasaste? ¿Qué preparación tienes? Sobre todo porque, insisto, como en ese tema de humildad, luego no decimos todo lo que hacemos y todo lo que hemos logrado, y eso se utiliza en el discurso como de, si ella lo logró, cualquier otra persona lo puede lograr. Sí, no, incluso hay algunos políticos grises que todavía cuestionan como si hubieran estudiado, como si conocieran algo del Poder Judicial. Yo soy funcionaria de carrera, yo inicié en el 98 como actuaria, que es el inicio de la carrera judicial, como saben. De ahí fui secretaria proyectista de un juzgado, después fui juez de primera instancia, y de la judicatura me designó el Congreso a la magistratura. Yo tengo una especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, tengo una maestría en Psicología, en Derecho Familiar, tengo un doctorado honoris causa y estoy con muchísimo esfuerzo ahorita en una maestría de Administración Pública. Bueno, pues son datos interesantes, ahí está parte de la trayectoria, seguramente muchos diplomados, porque ahí sí algo se distingue el Poder Judicial de Chihuahua, fíjate, pues digo, con conocimiento de causa lo digo, es que se los traen en raya en cuanto a capacitación. Pero miren, se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias por haber venido a hablar en serio aquí a Canal 44. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Ya es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más entrevistas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en su programa En Serio, en donde semana a semana le presentamos a ustedes a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones y que marcan tendencia. Hay muchos temas que abordar, digo, lo hemos hecho a lo largo del programa, pero a nivel local, ¿qué es lo que viene? Principalmente en el tema de reformas y qué particularmente temas quiere impulsar. Invitamos el día de hoy para este fin a la diputada Jocelyn Vega, mejor conocida como Jos. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias, Karina, Bernardo, qué gusto estar de nuevo aquí, Sí. ahora en la otra faceta, ¿no? Exactamente era lo que iba ahí, digo, estás estrenando tu curul, estás estrenando tu cargo como diputada, no como funcionaria ni aquí en serio porque ya nos hayas acompañado en muchas ocasiones, Jos, pero
Platícanos, la responsabilidad de ser diputada, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué vas a promover y cómo visualizas el ambiente en el Congreso, partiendo de que tardaron casi 20 días en ponerse de acuerdo para la Jucopo, por ejemplo? Así es, tardamos. Acaba de salir hace poquito el tema de la Jucopo, que lo va a presidir justamente pues Alfredo Chávez. Y todavía seguimos en el tema de las comisiones, miren, todavía están unos temas pendientes, esperemos que ya, pues esta semana que inicia mañana, ¿no? Ya mañana lunes, pues ya que esta semana se pueda destrabar un poquito más esos temas. Sin embargo, evidentemente, pues seguimos trabajando. Yo como diputada del Distrito 15, pues teniendo actividades sobre todo también en las colonias. Este jueves que acaba de pasar, fíjense que arrancamos con el partido ahí con nuestro comité, visitar las colonias, iniciamos en la Infonavit Nacional, ahí en el Parque El Platanito, ya ves que es muy emblemático, pues ahí llevamos una feria de servicios y la verdad es que nos fue muy bien, Más de 400 personas estuvieron ahí con nosotros para recibir mucho tipo de servicios, cortamos el cabello, doctores, enfermeras, pues a los niños también ahí poderles hacer actividades para que las mamás pues cuando estén ahí estén a gusto y puedan hacer lo que necesitan, ¿no? Estuvimos también jugando lotería, platicando evidentemente con la gente, que esa es la parte más importante. Sí, como diputados, estar en el Congreso para ver el tema de las leyes, como bien dices, reformas y todo esto, pero sobre todo, pues estar con la gente. Esa es la parte fundamental y es la parte en que me estoy enfocando también. Pues es la parte que más le reclaman quizá los diputados, ¿no? Lo que más dicen en campaña, que solo los vemos en campaña y que ya no regresan. Para mucha gente sí es importante ese contacto físico, ¿verdad? Sí, ese total. saludarlos, el decirles, el escuchar sus propuestas principalmente. Pero bueno, pues el trabajo en el Congreso del Estado, si lo quieres hacer bien, pues es mucho. Y tienes que estar en comisiones, tienes que estar en sesiones, tienes que atender asuntos propios del Poder Legislativo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Yo les digo, se da finalmente ya la integración del Poder Legislativo en donde el PAN tiene 12, Morena tiene 12. Claro, ya va el tema de los aliados, que es donde finalmente se logran las mayorías, principalmente con el tema del PRI. Pero tú, ¿cómo percibes el ambiente y cómo visualizas que vaya a ser la legislatura, partiendo de que en la primera sesión pues tuvieron que suspenderla por una manifestación de Morena? Así es. Mira, hasta ahorita, como bien lo mencionas, tenemos estos 12 y 12. Sin embargo, pues el PRI está ahí de aliado. La verdad es que hemos estado trabajando también con los demás partidos políticos que están ahí cuando estamos todos en el pleno, en la sesión. ¿Qué visualizo? Lo más importante que tenemos que visualizar es tener un ambiente de respeto. Okay. Yo creo que esa es ¿Va a la ayudar parte... que Alfredo y Cuauhtémoc Estrada repitan como coordinador? Ayuda muchísimo. La verdad es que yo los veo a los dos. Alfredo evidentemente es un gran coordinador, digo, es amigo mío de la vida, pero del partido y de muchísimas cosas más. Es un hombre muy preparado y yo veo que él en esta coordinación la verdad es que nos mantiene unidos y tiene muy claros los temas, de la misma manera que con Cuauhtémoc. La verdad es un hombre también muy preparado, muy respetuoso también. La verdad es que creo que ellos dos coordinando estas bancadas puede haber un gran acuerdo en algunos temas. Evidentemente cada uno tenemos nuestras agendas. Claro. Vamos a acordar cosas que evidentemente nos sirvan a los chihuahuenses. Y va a haber cosas en las que no vamos a podernos poner de acuerdo porque nuestras agendas, nuestras maneras de llevar los partidos son diferentes. Ayuda sí, pero se tendrán que tomar las decisiones importantes como se ha hecho hasta ahorita en las sesiones. Si algo distinguió a los diputados del Congreso local, y creo que ese fue el éxito, fue precisamente el trabajo territorial, que ustedes sí de verdad no descansaban, incluso hasta para los distritos federales, los vimos como muy, muy fuerte, que en ocasiones yo hasta la fecha, yo la verdad es que los candidatos de Morena ni los identifiqué muchos, los que fueron contendientes en su contra, pero... ¿hasta dónde les sirvió esta experiencia de estar apegados a la gente y seguirlo estando para llevarlo a una ley? Me refiero a, ¿qué les denuncian más? ¿Y qué es lo que tú traes o que Jos trae desde el momento de la campaña que dices, hijo, esto es bien recurrente, me lo están denunciando muchísimo? ¿Qué puedes hacer tú como diputada para ayudar a la gente, que casi creo que va a ser el tema de salud? Pero ¿hasta dónde? O sea, legislar, y hasta dónde puedes tú llegar con la parte de ser diputada local. Así, mira, con el tema de la legislación, luego de repente
Justo fíjate, el jueves, les platico la historia cuando estaba ahí en el Platanito. Sí. La gente se acercaba a una persona, adultos mayores sobre todo, la gran población de mi distrito son adultos mayores, y luego me decía, oiga, necesito que me ayude con un tema. Yo, claro que sí, ya nos poníamos a platicar, y luego me decía, ayúdeme para que nos pinten los pasos peatonales. Entonces ya, tomábamos la gestión, claro que sí, todo, y luego me decía, mire, recorramos el parque, ya recorrimos el parque, y ayúdenos a poner unas banquitas. Y dijo, el parque está muy bonito, está muy cuidado, pero con 2, 3 cositas más ayudaría. Claro. Y eso pasa mucho. Y luego, en serio, las 3 horas que nos estuvimos en la colonia, mucho fue que ayudaran el tema de los pasos peatonales. Sí, mucho. Sí, por el tema de la condición de los adultos. Exactamente. ¿No? ¿A qué voy con todo esto, con el tema de legislar? Bueno, es importante ver desde la Ley General de Movilidad, incluso ahora en la legislatura pasada sé que hicieron una reforma para armonizar ya la ley estatal también con el tema de movilidad. Y esos temas son temas muy importantes. Claro. ¿Cómo lograr hacer que tengamos esta ciudad segura para los peatones? Sí, que digo, entonces, a final de cuentas les corresponde a ustedes. Sí, digo, a final de cuentas les corresponde a ustedes seguir cercanos a la gente, seguir buscando como esas actividades o situaciones que luego, cuando te encierras mucho en la actividad legislatura o en la actividad en el poder que sea, y tomas decisiones desde el atril, desde la oficina, desde el escritorio, pues resulta que no son congruentes a lo que necesita la población. Sí, es una situación que nos denuncian también mucho aquí en el... Ya ves que hemos pasado en ocasiones algunas denuncias ahí también con Carla Rivas para el tema de transporte, cuestiones así. ¿Qué otras cosas, además de esto, has notado? Y además de los adultos mayores, no sé, con los jóvenes, con los adultos no tan adultos mayores, con los padres de familia, que sea algo puntual que digas, en eso tenemos que poner especial atención y es algo que lo traigo yo de tarea. Y además de lo que mencionas de los jóvenes, bueno, para los jóvenes traigo una iniciativa que quiero ahí ya en algunos días poder sacar, que se va a llamar Mi Primera Chamba. Bueno, la idea es justamente que los podamos ayudar a que cuando de repente salen de la universidad y luego, ¿y qué hago, no? Y no les podemos abrir estas posibilidades porque pues llegan y ¿tiene experiencia? No, pues no tengo experiencia. ¿De dónde? Y luego, ¿y cómo adquieres la experiencia si no te dan esta oportunidad? Entonces justamente desde la campaña trabajé para poder ver con algunas empresas el tema de dar incentivos fiscales para que contraten a estos primeros jóvenes para que puedan adquirir esta experiencia y pues después ya irse desarrollando. Esto es importante para los jóvenes, importante para el tema también de mujeres que, bueno, yo he estado viendo este tema ya desde antes, hice una iniciativa desde que era regidora, fíjate, ahora hice un exhorto también para que siguiéramos revisando el tema de la paridad en los municipios, en los gabinetes municipales. Entonces, tema de mujeres, tema de jóvenes, ayudar también a que las mujeres sigan estudiando. Me ha tocado ver mucho madres solteras también. Sí, muchas madres solteras o madres jefas de familia que tienen que sacar a sus hijos adelante, pues que también para adquirir o tener un mejor poder adquisitivo, pues necesitan estudiar más. Entonces, estoy entregando un equipo de cómputo para que puedan realizar sus estudios de manera en línea, porque a veces no se pueden ir a la escuela. Dicen, ¿y cómo le hago? Si tengo a mis hijos, si los tengo que cuidar, si se enfermó, si esto. Bueno, entonces acércate conmigo ya en mi oficina en el piso 10 en el Congreso para que te pueda entregar un equipo de cómputo para que puedas seguir estudiando de manera en línea, pero no solamente es que te entrego el equipo de cómputo y ya te vas y ya no sabes qué sucedió con la persona. Voy a formar una red de apoyo para que entonces entre todas nos apoyemos para que podamos salir adelante. Pues es un apoyo muy importante de las personas que nos están viendo, a ver si no se te satura la oficina, porque me imagino que pues deben ser limitadas, ¿no? Sí, claro. Pero que es importante mencionar, o sea, vamos a estar monitoreando que sí suceda, que estés sí se use estudiando. para ese fin. Así es. Claro. Bueno, acérquense con la diputada del distrito para ver si puede ser acreedor a este equipo de cómputo. Pero nos quedan escasos segundos, pero yo sí te quiero hacer esta pregunta. Y es el tema de la reforma judicial. Ya fue tema de discusión en el Congreso del Estado, porque aquí no la votaron, hubo una suspensión. Así es. Pero, ¿a favor o en contra? Definitivamente en contra. Se dieron todas las manifestaciones cuando se
Se discutió solamente en el tema de que se subió para un punto de acuerdo, pero realmente, como bien lo mencionas, no se votó aquí en Chihuahua porque llegó una suspensión, llegó un amparo, y como hacemos los procesos legales correctamente, fue que no lo votamos. Totalmente en contra. Yo creo que es importante que tengamos todos estos jueces, magistrados, que estén verdaderamente preparados, porque pues ha costado mucho trabajo para que lleguen a esta preparación. Pero aquí vamos a seguir a la orden. Sí, porque es un tema que va a seguir vigente. Te agradecemos mucho. No, les Yo estoy agradezco. hablando en Muchas serio. gracias, Jos. Les agradezco En esta nueva muchísimo. faceta, y Así felicidades es, por que me tu inviten cargo. más y que vayan al piso 10 del Congreso, Jos Vega, para poder platicar con todas y con todos ustedes. Invítenme a sus colonias. Llegamos así nosotros al final de este programa. Ya saben que Karina y un servidor lo esperamos semana a semana. El día domingo, 44.1 a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Y recordarle que tenemos el 44.2 con un desfase de 2 horas más tarde de estos horarios que le dio Bernardo. Y también nuestra página en Facebook, Canal 44 Chihuahua. Que tenga usted un excelente día.